Muy buenas, pero muy buenas, estimados hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Estamos nuevamente llevándoles otra corta meditación. Y en esta ocasión, bajo el tema, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Gálatas esa frase en el capítulo 2 y versículo 20 de Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué pasó con Jesucristo en la cruz? Bueno, ahí había sufrimiento, dolor, angustia. Y es que Pablo sufrió cosas similares. Cárceles, persecuciones. Y al final de todo, el apóstol Pablo fue decapitado en Roma. Pablo sí fue decapitado en Roma, ¿verdad? La Biblia no nos dice que algo otros murieron, pero Pablo sí, de Pablo sí nos habla. Y vea lo que dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué precioso! Ya este hombre, su vida, decía, ya no es mi vida, ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Porque yo estoy para Él, trabajando para Él, viviendo por Él, tratando de que la iglesia creciese. Ahora bien, dice allí, ¿por qué dice? Porque el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. ¿Sí? Si por la ley fuésemos salvos, entonces ¿para qué vino Cristo? Vamos a ver qué dice Romanos 10:14. Vamos a la carta que el mismo Pablo escribe a la iglesia de Roma, capítulo 10 y versículo 14. Dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¡Qué precioso! Hermanos, ¿cómo entonces nosotros vamos a decir, no, llevémosle, ya que a gente ya está predicado el Evangelio? No, el Evangelio todavía no está predicado por todo el mundo. Y en el versículo 4 del mismo capítulo 10 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ojo, el fin de la ley. No que la ley no exista, la ley todavía existe. Porque la ley todavía me dice a mí que es pecado adulterar, fornicar, matar, robar, mentir, andar con ídolos, jurar en vano, desear las cosas de su prójimo, en fin. Pero ahora ya no me condena la ley. La ley simplemente me está señalando el pecado. Pero tenemos a un abogado que si pecamos, Él nos libra de todo ese pecado. Vamos a irnos a la primera carta que el apóstol Juan escribe en el capítulo. Vamos a leerlo desde el versículo 8 hasta del capítulo 1 y hasta el versículo 2:1. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Eh? Qué precioso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros somos pecadores. No hay quien no peque. Por eso tenemos, y les digo que tenemos este abogado. En el versículo 1 y capítulo 2 de la primera carta de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿por qué no entregarle nuestra vida a Cristo? Sabiendo que eres un abogado que jamás ha perdido un caso. Todos los ha ganado. Todo aquel que llega a Cristo Jesús, lleno de pecados, no importa si es borracho, si es ladrón, si es sicario, si es drogadicto, lo que sea, violador, no importa. Todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Las personas no se pierden por pecadoras, se pierden porque no le entregan su vida a Cristo. Que el Señor nos continúe bendiciendo hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite.